acto y lo tengo muy fácil porque no tengo nada que decir sobre Javier Pérez Royo porque ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces no tengo nada que decir. En todo caso, recordaros que hicimos otro acto antes de la pandemia y nos quedó ganas de repetirlo, y por eso estamos de nuevo aquí. Lamentablemente, 2 años después, la misma inquietud que todos sentimos, cualquier persona progresista de aquí, inclusive los que ya somos menos jóvenes y apoyamos la Constitución y demás, pues vemos este retroceso evidente. Y ha salido por ahí un palabra que es el lawfare o lawfare, que a mí no me gusta mucho porque al fin y al cabo es un golpe institucional, ¿no? Y por eso, para tratar de este tema, pensamos que Javier pues nos podría iniciar este debate, no solamente para quedarnos en el debate, como solemos hacer cada miércoles que nos vemos aquí, sino como hacemos habitualmente, utilizar este debate para la transformación social en la que todos de una u otra manera estamos implicados. Por tanto, lo que venimos aquí, y por eso hemos invitado a Javier, es a coger herramientas intelectuales para comprender la situación, y también le pediremos, que no será fácil, pero alguien le hará la pregunta, ante esta situación, ¿qué hacer?, que decía el poeta, ¿no? Pues nada, muchas gracias por venir, y anunciaros, por si alguien se va antes del final, que la próxima cita es el 15 de diciembre, probablemente a las 6 de la tarde, y como también otro tema que nos afecta a todos, que es el tema económico, y vamos a traer aquí, ya lo tenemos confirmado, a Carlos Sánchez Mato, y hablaremos no solamente del tema de pensiones, en el que él tanto se ha destacado y demás, sino sobre la situación económica, que para eso él también nos puede dar bastante herramientas. Gracias, Javier, por supuesto, por venir, y empezamos, y hasta que el cuerpo aguante, antes de las 9:30 de la noche, que ya cierran esto. Normalmente hemos estado trabajando para terminar sobre las 9. Bueno, pues, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Gracias por la invitación para hablar de un tema que en el momento en el que se hizo la transición no pareció que iba a ser un tema tan decisivo como al final acabó siendo. Es decir, prácticamente durante la transición, los años de la transición, el tema del Poder Judicial es un tema que no ocupa un lugar destacado en la agenda de los debates constituyentes. Y no parecía, nunca lo ha ocupado, nunca lo ha ocupado en ninguno de los procesos constituyentes españoles, desde la Constitución de Cádiz hasta hoy. El tema del Poder Judicial se ha debatido en sede constituyente, es decir, en el momento de elaborar la Constitución, y en el que había que definir cuál es la posición del Poder Judicial dentro del Estado constitucional español. Entonces, en ninguno de los procesos constituyentes que se han desarrollado en España, el Poder Judicial ha sido objeto de debate. O sea, se ha debatido mínimamente, y había que tener en toda la Constitución, tenía que haber un título que estuviera dedicado al Poder Judicial o a la Administración de Justicia, que era como alternativamente se denominaba el título de la Constitución en el que se recogía la referencia al Poder Judicial. Las constituciones conservadoras, las constituciones moderadas, se hablaba de Administración de Justicia, en las progresistas se hablaba de Poder Judicial, pero en ninguna de ellas el tema se debatió de una manera significativa, ¿no? La única excepción, y tampoco fue en sede constituyente, fue la Constitución de 1869, inmediatamente después del que se echara a Isabel II, se expulsara a Isabel II con la odiosa, la revolución, y en el sexenio revolucionario, la Constitución del 69 no se debate en la Constitución, pero sí en 1970. En 1970 se hace la Ley Orgánica del Poder Judicial, que era una ley provisional, pero que sigue siendo prácticamente la que ha definido y continúa siendo la ley orgánica que ha definido la posición
del poder constitucional en el Estado español. Solo reconoce incluso la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que en la exposición de motivos dice expresamente que prácticamente la definición del Poder Judicial es la de la Ley Orgánica de 1870 y que aquí lo que se hace es unas adaptaciones en la Ley del 85 como consecuencia de que el Estado español se ha convertido en un Estado políticamente descentralizado, existe el Estado de las autonomías y en consecuencia pues hay que adaptar el Poder Judicial también a la nueva estructura del Estado, pero que esa es la única innovación que se introduce en cuanto a la definición del poder judicial como uno de los tres poderes del Estado. La definición constitucional es la que se hizo en el año 1870. Es decir, el sexenio revolucionario tuvo muy poco tiempo operativo. Golpe que se da con la gloriosa y la expulsión de Isabel II, pues la Constitución del 69 tuvo muy poco tiempo operativo, pero hizo muchas cosas. Por ejemplo, entre otras tan significativa, introducir el matrimonio civil en España. España, antes de 1870, la gente se tenía que casar por la Iglesia y no había matrimonio civil. No existía el matrimonio. El matrimonio civil es una invención de la Constitución de 1869 y se hace en 1870, ¿no? Y muchas cosas más, entre otras el Poder Judicial, ¿no? Entonces, nunca se ha debatido, nunca ha aparecido en la historia constitucional española, la historia política y constitucional española, que esa parte, ese título constitucional mereciera mucha importancia y se hiciera un debate muy intenso. Y sin embargo, pues obviamente eso ha sido un error y esa es una asignatura que queda pendiente de toda la historia constitucional española, En la Constitución de 1978, la verdad es que la sociedad española se encontraba con que tenía muchas asignaturas constitucionales que tenía que aprobar. No era solamente el Poder Judicial, sino que tenía muchas asignaturas constitucionales que aprobar. En primer lugar, tenía el problema de la monarquía. Tenía el problema de la monarquía, que era un problema que hasta ahora en la historia de España, pues monarquía y democracia habían sido términos antitéticos. No se podía constituir un Estado democrático en el que tuviera lugar la monarquía. La monarquía y la democracia eran radicalmente incompatibles. Y cuando en todas las constituciones que habían sido monárquicas, que habían sido las que habían ocupado la mayor parte de la historia constitucional, aunque con muchos accidentes, pues siempre la imposición de la monarquía suponía la devaluación de la institución parlamentaria y convertir a una magistratura hereditaria en el eje central del sistema político español. Y eso va desde 1812 hasta 1931, ¿no? Y por eso las constituciones españolas, todas las constituciones españolas anteriores a la de 1931, exceptuando obviamente la de la Primera República, que al final no llegó a entrar en vigor, pues eran constituciones de la monarquía española. Ese era el título de la Constitución de la monarquía española. Quien se constitucionalizaba no era el pueblo o la nación española, sino que quien se constitucionalizaba era la monarquía. España o era monárquica o no era. Esa ha sido nuestra trayectoria constitucional hasta 1931. Es decir, que el ajuste de cuentas que se hace con el antiguo régimen en España, para poner en marcha el Estado constitucional, es un ajuste de cuentas sumamente imperfecto, y que hace que la monarquía
como forma política, la monarquía con un principio de legitimidad propio, alternativo al principio de legitimidad característico del Estado constitucional, se convierta en el punto de referencia de toda la historia constitucional, de toda la historia política constitucional. Y así está hasta 1931. Y así está hasta 1931. Con mayor intensidad o con menor intensidad, pero siempre. Y cuando hay alguna situación de crisis, el principio monárquico acaba imponiéndose y acaba impulsando el principio de soberanía nacional de una manera más o menos suave, como se hace en 1845 y en 1876, o de una manera brutal, como se hace con Primo de Rivera en 1923, cuando se plantea por primera vez la posibilidad de que se avance en el sentido de la parlamentarización del régimen y que la monarquía se convierta en una monarquía parlamentaria, y en el momento en el que el Parlamento se va a firmar para estudiar las consecuencias del desastre de Anual y de la guerra de Marruecos, pues entonces, en lugar de seguir la vía parlamentaria, Alfonso XIII opta por la vía dictatorial, por la vía de la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, esa había sido nuestra historia hasta 1931. Hay una resistencia en España a constitucionalizar propiamente un Estado, con base en un principio de legitimidad propio del Estado constitucional, que es el principio de soberanía nacional, soberanía popular. Esa es una resistencia que paulatinamente el antiguo régimen la va llevando desde 1812 hasta 1931 y básicamente lo consigue. Es decir, en España es muy poco el tiempo en el que realmente el principio de soberanía nacional acaba configurando el Estado. Es un principio con el que hay que contar, que está ahí presente, que no deja de estar presente, pero que siempre queda subordinado al principio monárquico constitucional, que es el que realmente domina todo el periodo, desde 1812 hasta 1931, y que supone en consecuencia que en España no tenemos propiamente un Estado constitucional, sino que tuvimos una monarquía constitucional, que es algo bastante distinto. Y así fue hasta 1931. 1931, con la expulsión de Alfonso XII y la proclamación de la Segunda República, entramos en el segundo, los dos grandes momentos de ruptura de la historia de España, en 1812 y luego 1931. En el primero se intenta imponer el Estado constitucional como alternativa a lo que era el antiguo régimen, y se consigue, pero de una manera muy débil, de una manera muy defectuosa, y con el principio de legitimidad propio de la monarquía, el principio monárquico como principio rector durante la mayor parte del siglo y largo de este. Y en 1931, por primera vez, porque desde 1968 pues, es una experiencia protodemocrática, muy importante, muy significativa, muy importante. El sexenio es muy importante, pero es una experiencia protodemocrática porque las condiciones del país pues, no permitían otras cosas. Entre otras cosas, las mujeres no existían desde el punto de vista político y por tanto afuera. Los varones que podían votar, la mayoría de edad se establece a los 24 años, y además la mayor parte de la población era una población analfabeta que vivía en el campo, que el proceso de urbanización prácticamente no había empezado, y en consecuencia pues las condiciones para que hubiera una democracia no existían, ¿no? Pero sí hay un fenómeno protodemocrático que se expresa y que por eso introduce novedades muy importantes en nuestra historia. Pero también tiene una duración muy breve, tiene una duración muy reducida, muy breve. Inmediatamente viene la restauración de Alfonso XII con la Constitución canoista de 1876, y eso va a durar hasta 1931. Y ahí estamos, por lo tanto, con que en España hemos tenido un Estado constitucional que era una monarquía constitucional, no un Estado constitucional propiamente dicho, y donde el principio monárquico se impone al principio de legitimidad propio del Estado constitucional, de la soberanía nacional. No lo aniquila, no puede prescindir por completo de él, pero sí lo domina, y en todos los momentos de crisis acaba imponiéndose, ¿no? En el 31 entramos con la democracia y empezamos con
con un proceso que es similar al que se produjo después en España después de 1812. En 1812, cuando se produce la afirmación de la Constitución, con el principio de soberanía, la soberanía nacional, la soberanía reside esencialmente en la nación, que dice el artículo 3, hay una reacción, que es la reacción de Fernando VII, en cuanto vuelve en 1814, que es la de liquidar toda la obra de 1812 como si no hubiera existido. Es decir, lo que se hace en el primer momento de intentar iniciar la construcción del Estado constitucional, la primera reacción es la negación del Estado constitucional como forma de organización del poder. La monarquía es la monarquía y no debe admitirse una forma de organización del poder como es el Estado constitucional, porque eso supone una devaluación de la institución monárquica. Y lo que hace Fernando VII de 1814, en cuanto regresa, es aniquilar, intentar erradicar, que se ponga fuera como si nunca hubiera existido y que se borre de la faz de la tierra lo que ha sido la Constitución del 12 y toda la obra de los constituyentes de 1812, porque no debería de haber existido. Porque esto ha existido, pero no debería de haber existido. Por lo tanto, hay que tenerlo como por no puesto, como no hubiera existido. Esa es la reacción de Franco con la Constitución del 31. Y la forma en que se reacciona frente a la democracia es la forma como se reaccionó inicialmente frente al Estado constitucional. La liquidación, la negación. Y es lo que hace Franco. Franco con la Constitución del 31 y con la obra de la Segunda República es la erradicación. La erradicación, a sangre y fuego, cueste lo que cueste, hay que liquidar esto. Y es la anti-España, y esto no debería de haber existido, no debería de haberse producido. Y entonces esa es la primera reacción. Y es una reacción que exactamente igual que pasó, el Estado constitucional acabó imponiéndose porque en Europa el Estado constitucional se convirtió en la forma general de expresión del poder. Y entonces España se queda retrasada, lo hace malamente, pero no tiene más remedio, de alguna manera, que configurar un Estado constitucional, un Estado constitucional muy defectuoso, con una norma cantidad y sobre todo con un principio de legitimidad que no es el propio del Estado constitucional, pero no tiene más remedio que tener constituciones y que tener un Estado constitucional, porque no podía ser de otra manera. Y después del siglo XX, después de la Segunda República, después del franquismo, hay un intento de negación de la democracia, que en ningún caso la democracia pueda imponerse como forma política dentro del Estado español, pero no se puede, se puede mientras estuvo Franco. Mientras estuvo Franco se lo produce, con la muerte de Franco, obviamente se tenía que avanzar hacia un Estado democrático, porque en Europa no existía ya otra posibilidad. España es el último país de Europa Occidental que se constituye democráticamente. El último país de Europa Occidental que se constituye democráticamente. España va siempre detrás. Le pasó después de la Primera Guerra Mundial, cuando caen todas las monarquías, los imperios. España no. España aguanta y cae en el 31. Es decir, con 13 años de retraso con respecto a lo que había ocurrido en los demás países europeos. Y después de la Segunda Guerra Mundial se consolida la democracia en todos los estados, en la parte occidental del continente europeo, y quedan 3 excepciones que son Grecia, Portugal y España, que se incorporarán en los años 70, y España será el último país. Y además el que lo hace de la manera menos clara, porque en Grecia y en Portugal se hace de una manera clara, de una manera nítida, poniendo fin a la monarquía en el caso de Grecia, poniendo fin al salazarismo, y por eso en Grecia o en Portugal no hay ley de amnistía ni todos los días que nosotros tenemos, porque no han hecho falta, porque simplemente se acabó con el Estado salazarista, se acabó con la monarquía griega y se puso en marcha un sistema democrático y punto. Y se administró justicia y ahí se hizo lo de la justicia que hubo que hacer, y se persiguió a los que habían cometido delitos durante la vigencia del régimen de los coroneles en Grecia o durante la vigencia del salazarismo. Por lo tanto, ahí no hubo que hacer ningún otro tipo de ajuste. España no. España nos encontramos con que lo que se hace es una restauración monárquica, una nueva restauración monárquica que empieza a prefigurarse en el año 46,
es decir, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, y cuando el foco está puesto sobre la dictadura del general Franco intenta sacar el foco, que el foco se ponga en otro sitio, y es cuando se hace la ley de sucesión en la jefatura del Estado, donde España se define como un reino. España, la restauración de la monarquía se produce inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde España se define como reino en la ley de sucesión en la jefatura del Estado, y en la que más o menos lo que se le viene a decir a la comunidad internacional es que España es una monarquía como otra cualquiera, como otras muchas de las que hay en Europa. Lo que pasa es que hemos tenido una guerra, hemos tenido circunstancias muy difíciles, y entonces pues estamos en una fase de transición en la que ahora mismo está el general Franco, pero el final es que España sea una monarquía como cualquier otra, ¿no? Lo vuelve a hacer en 1958, después de la crisis del 1956, la monarquía vuelve, la ley de principios del movimiento nacional, se vuelve a reafirmar el carácter monárquico del Estado español, y por último lo hace en la última de las leyes fundamentales que se dicta en vida del general Franco, que es la ley orgánica del Estado, donde España se define ya claramente como monarquía y donde se contempla por primera vez la figura del príncipe heredero que incluso podrá ocupar transitoriamente la jefatura del Estado en caso de enfermedad del general Franco, como ocurrió durante varias semanas, y ahí ya aparece, ¿no? Entonces lo que se hace es una restauración. Lo que se hace en España es, cuando muere Franco, y con la muerte de Franco, lo que está previsto es una restauración, y una restauración en la casa de los Borbones, una restauración en la familia de los Borbones. Es decir, que esta es la novedad y la importancia, ¿no? Y entonces, y es la monarquía restaurada la que pone en marcha el proceso de transitar de las leyes fundamentales del general Franco a la Constitución, porque esa restauración monárquica necesita una mínima articulación democrática del poder para poder sobrevivir en el ambiente, en el horizonte que en ese momento estaba en el continente europeo, ¿no? Y entonces España tenía que articularse democráticamente, pero el problema era qué calidad, cómo se hacía si la democracia se articulaba realmente con un uso genuino del poder constituyente del pueblo español, o si por el contrario venía condicionada por los límites que se le imponían desde el Estado que en ese momento existía y desde el poder que estaba ocupado por quien estaba ocupado. Y efectivamente esto no ocurrió, ¿no? Lo primero que hicimos fue que nosotros en el proceso constituyente español, en el llamado proceso constituyente español del 78, pues pasa una cosa curiosa. En primer lugar es la monarquía quien dirige todo el proceso, y es una monarquía que lo dirige fijando a través de una ley que es la última de las leyes fundamentales, la ley para la reforma política, fijando en esa ley para la reforma política cuál es el órgano que va a elaborar la Constitución, ya después, mediante un decreto ley de normas electorales dictado por el gobierno Suárez, el procedimiento a través del cual se va a elegir el sistema electoral de elección de ese órgano, de esas cortes, que van a acabar haciendo una Constitución. Es decir, van a acabar sustituyendo las leyes fundamentales de Franco por una Constitución. Si una botellita de agua pudiera ser, pues la agradecería. Entonces, en España en el 78, no hay un proceso constituyente originario, no hay un proceso constituyente como el que hubo en 1931. El único proceso constituyente de verdad que ha habido en España es el de 1931. Esa es la única vez en la que el pueblo español ha generado una constitución, y ha protagonizado un proceso constituyente digno de tal nombre. Esa es la única vez. Y la respuesta fue una guerra civil. La respuesta del poder constituyente fue una guerra civil y la liquidación. Y después, en el 78, ya no hay un proceso constituyente, no hay un genuino proceso constituyente
realmente en el que el pueblo español sea el protagonista claro e inequívoco del mismo, ¿no? Sino que el proceso constituyente es un proceso que viene condicionado más normativamente y con elementos que se van a quedar en la Constitución del 78. Es decir, las dos instituciones más importantes, el rey y las Cortes Generales, no son... El rey viene de antes, la monarquía viene de antes, viene restaurada por Franco, y eso no se pone en cuestión. No se puede poner en cuestión. Es decir, eso fue un hecho consumado que realmente se le planteó a las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 como algo que no era discutible. Y eso se vivió en el proceso. Nosotros, cuando digo nosotros, digo los que militábamos en el Partido Comunista en aquel momento lo sabemos muy bien, ¿no? Porque nosotros estábamos, yo recuerdo perfectamente, yo estaba en ese momento en el Comité Central del Partido Comunista y recuerdo perfectamente una reunión del Comité Central en el que estábamos tratando el mes de marzo o de abril, debía de ser, que del año 77, es decir, antes de las primeras elecciones, y entonces recuerdo perfectamente que estábamos en una reunión que había empezado y que había tomado la palabra Santiago Carrillo, como siempre, para hacer el informe político, y que lo llamó Adolfo Suárez, y se tuvo que detener la intervención, salió fuera, fue a hablar con Adolfo Suárez, estuvo como 2 horas y media fuera de la reunión, y cuando volvió, pues nos dijo claramente que la reunión se le había planteado al secretario general del Partido Comunista, que el tema de la monarquía no podía entrar en el debate constituyente, y que o se aceptaba que la monarquía no se discutía, o simplemente que no había elecciones, que se detenía el proceso. La monarquía era indiscutible, era previa a e indiscutible para las Cortes que fueran elegidas con posterioridad. Entonces, ese elemento está ahí y no ha dejado de estar, y sigue estando, y sigue siendo un problema. Y en segundo lugar, en la ley para la reforma política, se decidió las Cortes Generales que acabarían haciendo que se tendría que hacer la norma que sustituyera a las leyes fundamentales, ¿no? Y en esa ley para la reforma política es donde se establece la composición del Congreso de los Diputados. Con 350 diputados, y la composición del Senado, con un Senado provincial, donde cada provincia elige cuatro senadores, ¿no? A lo que se añadía 50 senadores de designación real. Y después, en la ley, en el decreto ley de normas electorales que hace el gobierno Suárez y que se publica en marzo del 77, es donde se establecen los demás elementos del régimen electoral: la provincia como circunscripción electoral, el mínimo de 2 diputados por provincia, la fórmula DONT como fórmula de atribución de escaños. Es decir, todos los elementos claves del sistema electoral están hechos antes de que se hagan las elecciones del 15 de junio y que se empiece el debate constituyente propiamente dicho. Y lo más importante sobre todo es que esos dos elementos, la monarquía y las Cortes Generales con esa composición, pasan de la ley para la reforma política a la Constitución del 78 sin modificación absoluta. Es decir, los órganos claves del sistema político español de la Constitución de 1978 vienen de la ley para la reforma política. Hubo más debate en las Cortes de Franco para ver cómo iban a ser las Cortes Generales de la futura democracia de la que hubo en las Cortes Constituyentes. Más debate. Y por lo tanto eso condicionó y lo sigue condicionando. Porque claro, aparte de que tenemos la monarquía,
tenemos la monarquía, que con todo el desprestigio y con toda la inhabilitación por parte del monarca para ser un jefe del Estado en una democracia, que es prácticamente lo mismo que ha ocurrido a lo largo de toda nuestra historia constitucional, porque nosotros hemos estado restaurando permanentemente la monarquía. Se hizo la restauración de Fernando VII. Fernando VII y Carlos IV habían vendido la corona de España a Napoleón Bonaparte, en Bayona. Y hay una venta, una transmisión, como si fuera una operación privada. Una operación privada. Y así se califica de operación privada, de venta privada, en el Real Decreto, mediante el cual se da conocimiento del traspaso de la monarquía a Napoleón Bonaparte. Y eso lo califica Carlos IV en un decreto de 8 de mayo, eso es el 5 de mayo, en este decreto de 8 de mayo, lo califica como último acto de mi soberanía. Así califica la venta Carlos IV en transmisión que se le da al pueblo español en un decreto del 8 de mayo de 1808. Entonces, y lo que se hace es ese monarca, Fernando VII, que había vendido, que había transferido la monarquía a Napoleón Bonaparte, pues ese señor es restaurado. Son las Cortes de Jaén y el liberalismo quien restaura. Por lo tanto, en España hay una primera restauración que es la que está en el origen del Estado constitucional, que es la restauración de Fernando VII, que había renunciado a ocupar la corona y que había transferido la corona a Napoleón Bonaparte. Pero es que cuando muere Fernando VII sin descendiente varón, Isabel II tiene 3 años, prácticamente quien hizo posible que Isabel II acabara siendo reina de España y llegara a la mayoría de España fueron los liberales, los progresistas, la Constitución del 37 y Eje Espartero, y son los liberales los que realmente defienden la monarquía y convierten a Isabel II en reina de España, que no hubiera sido nunca si no hubiera sido porque los progresistas con la Constitución del 37 y los líderes, y sobre todo los parteros, al final con la regencia, los que hicieron posible que Isabel II acabara siendo. Y el primer acto de Isabel II es echarlo todo y convertir a los moderados prácticamente en los que van a dirigir todo el poder político en España desde la década del 40 adelante. Después se expulsa Isabel II en el año 1868 y se produce la tercera restauración. La restauración canonista, que dura hasta 1931, en el que vuelve otra vez contra las elecciones municipales a salir Alfonso XIII, y después viene la guerra civil, General Franco, y la restauración por parte de General Franco. Nosotros no hemos tenido nada más que restauraciones monárquicas. Eso es una de las cosas que nos diferencia de los demás países europeos, en los cuales la restauración no existe. La restauración es un fenómeno que existió simplemente en Inglaterra, en el siglo XVII, después el enjuiciamiento, la condena de Carlos I y el ajusticiamiento de Carlos I en 1649, viene el protectorado de Cromwell y en 1660 se produce la restauración de la Casa de los Estuardos y al final, en 1688, ya la revolución, la primera, la gloriosa, echan a Jacobo II de Inglaterra y entonces ya empieza a operar la monarquía parlamentaria con una casa traída del continente, la casa de los Hannover, que son los que realmente ponen en marcha. Y la restauración es un periodo de 20 años. La restauración es un periodo que dura 20 años y además esa monarquía desaparece para siempre de la historia de Inglaterra. En Francia, que es donde se produce la restauración de la Casa de los Borbones, después de las guerras napoleónicas, y esa restauración dura desde 1814 hasta 1830. Y los Borbones desaparecen ya definitivamente. En España no. En España la monarquía borbónica está siendo restaurada permanentemente.
a pesar del comportamiento indeseable de cada uno de los miembros de la Casa de los Borbones que ha ocupado el Reino de España. Es decir, que todos se han inhabilitado con su conducta. Fernando VII se inhabilitó, Isabel II se inhabilitó con su conducta, Alfonso XIII se inhabilitó con su conducta y Juan Carlos I se ha inhabilitado con su conducta. Y sin embargo, nosotros hemos mantenido, o sea, esto es un fenómeno único, esto no se ha pasado. Después de la Revolución de 1848 no ha habido restauraciones en ningún país. Después de la Revolución de 1848, que es la que consolida el resultado de la Revolución Francesa y la que consolida esto, no ha habido restauraciones, y nada más que ha habido en España. Y siempre con la Casa de los Borbones, porque cuando se intentó hacer con Amadeo de Saboya, pues acabó prácticamente en un par de años, se puso fin. Es decir, que la restauración se hace contra la República y contra una monarquía que no sea la monarquía borbónica en España, ¿no? Entonces, esta es la situación que nos encontramos en el 78, y hay un problema de legitimidad de la institución monárquica que se había impuesto por un régimen como el del general Franco a través de un golpe de Estado y en contra de un Estado democrático, y realmente ahí pues se produce la reincorporación de la monarquía, la restauración de la monarquía, y una monarquía que de alguna manera tiene que ser aceptada y se acepta por las Cortes Constituyentes y en el referéndum que se celebra la aprobación de la Constitución, y luego las Cortes Generales, que es el órgano representativo del pueblo español. El órgano está definido por la ley para la reforma política. Fueron las Cortes del general Franco, las que definieron el órgano constitucional, Cortes Generales, representativos del pueblo español, que queda en la Constitución del 78 exactamente igual que estaba la ley para la reforma política. Esto es una cosa enormemente significativa, porque claro, indica que realmente no se ha ejercido un poder constituyente propiamente por el pueblo español, sino que el pueblo español ha establecido un régimen democrático con unas limitaciones y con un marco que le venían impuestos por la monarquía, que configuraba el sistema democrático como un instrumento para garantizar la supervivencia de la restauración monárquica. El objetivo fundamental no era la democracia, el objetivo fundamental era mantener la monarquía como forma política del Estado español, ¿no? Entonces eso se hizo, y bueno, esto se hizo lo que ya en este caso, pues todavía estamos viviendo, llevamos 40 y tantos años, en la que por primera vez en la historia de España monarquía y democracia han podido ir viviendo juntos dentro de un sistema político, pero con un coste, que es que hemos tenido siempre una devaluación de la institución parlamentaria, una democracia realmente condicionada por el principio monárquico, condicionada por la existencia de la monarquía, que era indispensable. Entonces, este es un tema que no se pudo discutir, que no se pudo debatir, y a pesar de estas limitaciones, los años que hemos pasado con la Constitución del 78 nos han permitido ir haciendo cosas y avances, ¿no? Han ido haciendo avances que no se habían conocido y aprobando ciertas asignaturas, ¿no? Algunas de una manera muy, muy brillante, ¿no? Como es la asignatura de acabar con el poder militar como vigilante del poder civil. Ese ha sido uno de los dramas de la historia política y constitucional española, y afortunadamente este es un tema que se ha resuelto. Se ha resuelto bien, y que se ha resuelto de carabola, se ha resuelto por el 23F. El intento de golpe de Estado del 23F fue el que acabó con la existencia de un poder militar como tutelador del poder civil. Eso desaparece. Lo que habíamos vivido los primeros años de la transición, en la que estábamos siempre el ruido de sable, siempre estaba pendiente de que pasaba por el ejército, etcétera, eso desde el 23F ya se acabó. El ejército ahora mismo, los militares ahora mismo, no es un problema para la democracia española. Hemos medio aprobado, aunque
yo creo que no, y nos va a seguir dando problemas de cabeza, dolores de cabeza, tema de la Iglesia. La relación, la presencia de la Iglesia en el sistema constitucional español ha sido siempre, primero, antidemocrática. O sea, la incompatibilidad de la Iglesia con la democracia ha sido radical en toda nuestra historia, y básicamente lo fue en 1869, en el sexenio revolucionario de la Segunda República, el momento de protagonismo democrático de la sociedad española, de la manera que podía ser protagonismo democrático en 1869 y de una manera ya clara e inequívoca en 1931. Y la Iglesia ha jugado un papel grande, un papel decisivo en la lucha contra esa experiencia democrática. Entonces, con la Constitución del 78, pues no estamos en esa posición, la Iglesia no ha tenido esa posición, pero sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Ese es otro de los elementos que se nos cuela en el proceso constituyente al margen de las Cortes Constituyentes, precisamente los acuerdos con la Santa Sede. Los acuerdos con la Santa Sede son unos acuerdos que se aprueban, que se pactan por el gobierno anterior a la Constitución, y son unos acuerdos que, como la Iglesia sabe hacer las cosas muy bien en este terreno porque tiene una enorme experiencia, pues hace una negociación con el gobierno Suárez, empieza la negociación en 1976, inmediatamente después de la muerte de Franco, empieza la negociación y la negociación se acaba a finales del 78, y entonces los acuerdos se pactan, pero se publican en el Boletín Oficial del Estado el 4 de enero de 1979. Es decir, la Constitución entra en vigor el 29 de diciembre de 1978 y los acuerdos se hacen públicos en enero de 1979, el 4 de enero de 1900. Por tanto, son acuerdos postconstitucionales. Es como si la democracia española ya constitucionalizada es la que hubiera hecho la negociación y hubiera aprobado esos acuerdos. Los acuerdos son previos, y qué tipo de acuerdos se llegó y qué tipo de pacto se llegó debió de ser tremendo, porque hasta ahora no ha habido ni un solo gobierno que haya sido capaz de denunciarlo. Y ha habido posibilidades de hacerlo y ha habido circunstancias que merecerían que los acuerdos hubieran sido denunciados y que realmente se hiciera una negociación entre el Estado español y la Santa Sede, ya pero con un Estado español democráticamente constituido y no con un Estado español que estaba representado por un gobierno predemocrático que no había anterior a la Constitución. Entonces la Iglesia está ahí, pero de alguna manera los conflictos que hemos tenido con la Iglesia, que si no tienen comparación con los que hemos tenido en los siglos anteriores, ¿no? Los que tuvimos en el sexenio y antes incluso, o sea, porque en el momento de la década de los 30, cuando después de la desvinculación y de la desamortización, ahí hay una tensión con la Iglesia que se resuelve mediante el Concordato de 1851 y que se resolvió de una manera que fue extraordinariamente, ha tenido un impacto muy grande en lo que ha sido la historia española, política y constitucional, ¿no? Porque la respuesta a lo que se hizo fue con la Iglesia la desamortización de los bienes de la Iglesia, y a cambio se le dio el monopolio en materia de enseñanza. Las manos muertas por sangre viva. Las manos muertas, el cambio de las manos muertas por sangre viva. La tierra, fundamentalmente, que está en propiedad de la Iglesia, se desamortiza y se vende, entonces a partir de ahí se constituye una clase terrateniente que se reafirma, y al mismo tiempo, en materia de enseñanza, se pone todo en manos de la Iglesia católica, con lo cual, pues, la importancia de lo que es todo el proceso de formación de los ciudadanos, pues a nadie se le escapa la importancia. Y ese fue el cambio, esa fue la transacción que se hizo en el Concordato de 1851, que es el que está dominando la relación entre la Iglesia y el Estado, y que ya después se
se revisará con Franco en 1953, y después ya vienen los acuerdos con la Santa Sede que ahora tenemos y que son acuerdos de una importancia extraordinaria y que se nos colaron sin que realmente ahí tuviera nada que decir las Cortes Constituyentes que habían sido elegidas en el 77. Es decir, que aquí el proceso constituyente es un proceso con una cantidad de trampas tremendas, ¿no? En el que han ido y todo marcando y limitando la autonomía de la voluntad constituyente del pueblo español y estableciendo además un órgano representativo del pueblo español que devalúa extraordinariamente la representatividad del pueblo español, porque las Cortes Generales es un órgano que tiene un déficit de legitimación democrática muy importante y que además casi imposible de corregir, porque son ellas mismas las que tienen que hacer la reforma que tendría que introducir el principio de legitimidad democrática en plena condiciones, ¿no? Entonces, estos fueron los temas que fueron dados. Avanzamos también en el tema de la distribución territorial del poder, con trampas, porque hay muchas trampas, porque sobre todo la trampa de tener bloqueada la posibilidad de que este Estado pueda derivar en un Estado federal, ¿no? Eso es una de las cosas que hace la Constitución del 78 y que no lo hacía la Constitución del 31. La Constitución del 31 era una Constitución no federal, claramente no se trata del tema, pero no excluía la posibilidad de que el Estado pudiera derivarse, pudiera convertirse en un Estado federal, y con toda probabilidad, si no llega a haber la guerra civil, España se hubiera constituido en un Estado federal después de la Segunda Guerra Mundial, en la ola de constitucionalismo democrático que se impone después de la Segunda Guerra Mundial. De la Constitución española del 31 se podía transitar hacia el federalismo. La Constitución del 78 no se puede. La Constitución española es antifederal. Permite una cierta descentralización política y ha permitido y se ha constituido el Estado de las Autonomías, que hoy lo tenemos funcionando desde hace 40 años, pero no puede trasladarse, no puede convertirse en un Estado federal, que es lo que realmente permitiría que España tuviera una forma política que reflejara realmente lo que es su constitución material, ¿no? Entonces, estos han sido los problemas en los que nos hemos estado detenidos y en los que hemos estado debatiendo y han sido objeto de debate en política y constitucionalmente, ¿no? Y el Poder Judicial no se ha debatido. El Poder Judicial no se le ha prestado prácticamente ninguna atención, ¿no? Y entonces esto al principio no se le dio mucha importancia, aunque se sabía muy bien, ¿no? Se sabía, es decir, la Unión de Centro Democrático, Gobierno de Unión de Centro Democrático, que es quien hace realmente la Constitución, era quien tenía preparado y quien tenía, sabía muy bien que el Poder Judicial que tenía era un Poder Judicial que no iba a aceptar nunca que la Constitución fuera una norma jurídica y que había, por lo tanto, que introducir mecanismos para que la Constitución pudiera trasladarse al resto del ordenamiento jurídico y pudiera empezar a funcionar, ¿no? Y entonces eso lo hizo porque mediante la regulación de la objeción de conciencia, la prestación del servicio militar, poniéndolo en conexión con el recurso de amparo, entonces, cuando se hace la Constitución y se introduce el Poder Judicial formalmente está bien definido. O sea, los principios constitucionales relativos a la organización del Poder Judicial en el artículo 117 están bien definidos y en general el título no es un título que esté mal anatómicamente. El Poder Judicial no está mal definido en la Constitución. Lo que ocurre es que el Poder Judicial del que se partía sigue siendo el Poder Judicial inmediatamente después de aprobar la Constitución. Ahí siguen siendo los jueces, siguen siendo exactamente los mismos.
siguen siendo exactamente lo mismo. Y son unos jueces que en principio no aceptan que la Constitución sea norma jurídica siquiera. Hay norma jurídica, hay una sentencia que es muy importante, muy importante por lo que el Tribunal Constitucional acaba diciendo del año 82, pero que el asunto es un asunto relativamente pequeño, ¿no? Pero que ponía de manifiesto quiénes eran los jueces que había en España y cómo eran los jueces que había en España, ¿no? Entonces, el tema es un tema menor, es un tema de una señora que es hija natural y que su padre la ha reconocido y que figura en el testamento que el padre hace, que deposita en una notaría, y en ese testamento le deja un tercio de los bienes, un tercio de esos bienes se lo deja a esa señora. Este señor se casa después de haber hecho el testamento y en los últimos años se casa y la nueva familia pues lo convence de que haga un nuevo testamento y en el nuevo testamento desaparece esta señora, que se queda sin la herencia de su padre. Entonces esta señora acude de Córdoba, acude al juez de Cabra y le plantea que estamos hablando en ese momento en marzo de 1978, la Constitución no estaba aprobada. Y entonces, en el Código Civil, en ese momento, el plazo para ejercer la acción de filiación era distinto si se era hijo natural o se era hijo legítimo. Y entonces, ella cuando acude al juez de Cabra le dice: usted, se le ha pasado el plazo. Se le ha pasado el plazo porque la acción tenía que haberla ejercitado en este tiempo, porque usted era hija natural y se le ha pasado el plazo. Y en consecuencia, no puede ejercer la acción y ya está. Se ha perdido, ha decaído en su derecho como consecuencia de no haberlo ejercitado en el momento en el que tenía que haberlo hecho. Entonces recurre a la Audiencia Territorial de Sevilla. Entonces no existían las comunidades autónomas, estamos hablando del momento inicial, y lo que existían pues eran las audiencias territoriales, y en Andalucía había dos. Andalucía siempre han sido dos. Una audiencia territorial en Sevilla y otra en Granada, lo mismo que había una capitanía general en Sevilla y otra en Granada, una universidad en Sevilla y otra en Granada. Andalucía siempre ha sido dos, y ha sido unida con el Estatuto de Autonomía. Es el Estatuto de Autonomía el que por primera vez unifica Andalucía políticamente, no había existido nunca. Bueno, pues entonces la Audiencia Territorial de Sevilla, esta señora acude diciendo que, en fin, porque ya sigue, la Constitución se aprueba y al final del 78 está la Constitución y el artículo 14, el principio de igualdad, y ella entonces recurre diciendo que realmente esa aplicación que se ha hecho del Código Civil no puede hacerse desde el momento en que está en vigor la Constitución, porque el artículo 14 expresamente lo prohíbe, ¿no? Y entonces la Audiencia Territorial de Sevilla dice que hasta ahí podían llegar las bromas, que la Constitución se pusiera al Código Civil, hasta ahí podían llegar las bromas, que la Constitución viene a decir más o menos, de pasada, viene a decir que es como las leyes fundamentales de Franco, y que eso es un documento político, pero que jurídicamente no tiene ningún valor, que el mundo del derecho empieza con la ley y no empieza con la Constitución, y en consecuencia confirma la sentencia del juez de Cabra, ¿no? Y contra esta sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla se interpone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y ya estamos hablando del año 80-81, y el Tribunal Supremo dice lo mismo que la Audiencia Territorial de Sevilla, que hasta ahí podía llegar la broma, que la Constitución se impusiera al Código Civil y estuviera por encima del Código Civil, y por lo tanto confirma la sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla y del juez de Cabra, ¿no? Entonces la señora acude en amparo, y en el año 82 el Tribunal Constitucional anula la sentencia y dice que efectivamente la Constitución es norma jurídica, que es alegable ante los tribunales de justicia, que es fuente de derecho y obligaciones, etcétera. Pero lo que quiero decir, que estamos hablando del generalato de los coroneles y generales, de los jueces, no de un juez cualquiera, sino de los coroneles y generales de la judicatura, y que dicen que la Constitución es como las leyes fundamentales de Franco, que no aceptan, y eso lo sabía UCD, y por eso, al regular la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, introduce contra las órdenes
de las capitanías generales que tuvieran conocimiento de los asuntos relativos a objeción de conciencia y que imponían evidentemente la prisión de aquellas personas que objetaban. Entonces, es decir, no reconocían la objeción de conciencia que estaba en la Constitución. Inicialmente se introdujo en el ordenamiento un recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional. Directo ante el Tribunal Constitucional. El recurso de amparo en todos los demás terrenos es una última instancia. Primero hay que agotar lo que se llama la vía judicial y únicamente una vez que se ha agotado la vía judicial se puede acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero en lo que hacía referencia a la objeción de conciencia se introdujo un recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional, porque Unión de Centro Democrático sabía que o se hacía de esa manera la objeción de conciencia sería papel muerto, letra muerta. Y entonces, efectivamente, cuando se planteó primero las capitanías generales, a todos los que objetaban iban todos al trullo, o sea, y no se libraba nadie, ¿no? O sea, eso era una cosa que ellos no aceptaban, las capitanías generales, que realmente se tuviera que aplicar la Constitución directamente y que se pudiera aceptar la objeción de conciencia. Entonces iban todos a la cárcel, inmediatamente. Y entonces se planteó un recurso de amparo directo y el Tribunal Constitucional dijo que no, que la objeción de conciencia era un derecho constitucional y que por lo tanto era ejercible directamente a partir de la Constitución y que quien objetara tenía que respetarse esa decisión de la objeción de conciencia. Pero eso lo sabía, o sea que la UCD sabía perfectamente que si se dejaba al Poder Judicial, la Constitución no llegaba nunca. La Constitución no penetraba en el ordenamiento jurídico, que para que la Constitución y los derechos fundamentales penetraran en el ordenamiento jurídico, había que establecer un mecanismo que permitiera rápidamente afirmar que la Constitución era norma jurídica y que era fuente de derechos y obligaciones, y eso se aprovechó precisamente en el tema de la objeción de conciencia, y bueno, desde entonces, y además se corrigió. A partir del momento en el que se aplicó y que ya se aceptó, se eliminó ese recurso directo ante el Tribunal Constitucional porque ya no hacía falta, porque ya se sabía que la Constitución tenía que ser aplicada por los tribunales de justicia. Bueno, pero entonces lo que quiero decir es que los jueces inicialmente eran los jueces del franquismo, y básicamente a partir de ahí, como este es un sistema de cooptación, la cobertura de los puestos de la judicatura se hace a través de un sistema que básicamente un sistema de cooptación, pues ha sido esa judicatura franquista la que básicamente ha ido configurando la judicatura que ahora mismo tenemos, el Poder Judicial que ahora mismo tenemos, a través del sistema de acceso a la carrera judicial, que es un sistema terrible, que en primer lugar pues ya prácticamente discrimina por razón económica, ¿no? Es decir, para poder ejercer unas oposiciones a jueces, pues hay que tener un patrimonio que te permita pasarte 4 o 5 años dedicado exclusivamente a la preparación de las oposiciones, que lo tienen que hacer con jueces que son quienes preparan y que son una especie de elementos claves en el proceso, en la medida en que son ellos los que avalan en cierta medida y cuyo nombre aparece en el momento en el que se celebra la oposición y que son conocidos por los jueces que forman parte del tribunal que van a aprobar en las oposiciones, etc. Entonces, el Poder Judicial es un Poder Judicial que no es el mismo que el de la época de Franco, evidentemente, no es el mismo, pero que tiene unos componentes, que quedan unos restos de lo que fue el régimen del general Franco, los jueces del régimen del general Franco, que venían además de los jueces de la Restauración y de los jueces durante la Segunda República, que no les dio tiempo a modificar en absoluto la carrera judicial. Hay una tesis doctoral que ha hecho Pérez Trujillano, un profesor de aquí de la Universidad de Sevilla, verdaderamente maravillosa, ¿no?, sobre lo que fue la justicia durante la Segunda República y la participación inmensa que tuvo el Poder Judicial en la Segunda República contra la democracia y para hacer fracasar la Segunda República.
Entonces, esto viene desde lejos, y que seguimos teniendo. El problema se ha complicado porque, claro, la administración de justicia y el Poder Judicial ha ocupado un lugar en el Estado democrático como no lo ocupó nunca en el Estado liberal. Ahora mismo el Poder Judicial tiene una presencia en el sistema político que no la tenía nunca antes, de la firma previa. No solamente aquí, sino que lo tiene. Y además que incluso se ha convertido en un poder que viene en cierta medida a ser el guardián del sistema. Yo les he dicho antes que una de las cosas que nos hemos librado, que hemos aprobado, ha sido la asignatura del poder militar. El poder militar ha desaparecido, pero en lugar del poder militar también hemos ocupado un poder judicial. Lo que estamos asistiendo ahora, y es lo que está pasando en general, no solamente en España, sino en buena parte de los países que han tenido dificultades en acceder a la democracia, como pasa aquí y nos pasa en buena parte de América Latina. Entonces, es la sustitución del golpe militar por el golpe judicial. En este caso, Bolsonaro en Brasil fue un caso clarísimo. En Bolivia no se hizo, tuvo que ser un golpe militar porque Bolivia es demasiado poco consistente y no tenía un poder judicial que hubiera podido prestar esto, pero se hizo. Entonces y ya veremos. Y en España, pues estamos con un poder judicial que está actuando políticamente de una manera inequívoca, tomando partido y jugando y siendo la posición más clara, la fuerza mayor de la derecha española. La fuerza mayor de la derecha española ahora mismo está en el Poder Judicial. La fuerza mayor de la derecha española está en el Poder Judicial. Y un Poder Judicial que además está dispuesto a participar en esa operación, en cierta medida de hacer muy difícil que un gobierno de izquierda pueda realmente gobernar. Y eso es algo que ha ido creciendo y que estamos llegando ahora a verlo, y lo vamos a ver más. En estos dos años van a ser terribles. Y en el que vamos a asistir a una colusión entre los partidos de la derecha, Partido Popular y Vox, y los jueces y magistrados. Buena parte de los jueces y magistrados, sobre todo los que están en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, y para ir dificultando, cuando no impidiendo, que se pueda imponer las normas por parte de un Parlamento que ahora mismo mayoritariamente de izquierda, de la forma en que puede ser de izquierda en España, que la izquierda necesita el nacionalismo catalán y vasco. La izquierda española sola, sin el nacionalismo catalán y vasco, no puede enfrentarse a la derecha. La mayoría social que puede dirigir este país es la mayoría que está integrada por las izquierdas, más luego los nacionalismos periféricos. Ahí sí es una mayoría, que es la que se está viendo en la aprobación de los presupuestos, la aprobación de la ley de eutanasia, en la aprobación de la ley de educación, en la ley de vivienda. Entonces hay una mayoría que se vio en la moción de censura del 18 y que se mantiene desde entonces. Y aquí lo que se está intentando es frenar y dificultar que se pueda. Estamos viendo en la ley de eutanasia, ya veremos a ver. Se está intentando desde las administraciones ocupadas por el Partido Popular hacer imposible la ejecución de la ley. Estamos viendo lo que está pasando ahora mismo con la ley Mordaza y cómo están movilizando ya incluso
a policías y guardias civiles, como si fuera ya un intento de asalto al poder, ¿no? De golpe de Estado, ¿no? Y todo esto con cobertura. En lo del estado de alarma, pues ya hemos visto lo que ha sido la actuación del Tribunal Constitucional, una cosa insólita. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que hace el Consejo Constitucional francés y el Tribunal Constitucional español, uno dice, bueno, pero Dios mío. Entonces, esta es una... el Poder Judicial lo tenemos como un poder sumamente importante, y al que habrá que buscar de alguna manera una reforma, y habrá que ir pensando de qué manera se reforma el acceso a la justicia. Yo creo que es el momento más importante. Creo que lo más importante, más que el Consejo, aunque el Consejo General del Poder Judicial lo tenemos ahí, es un tema importante. Esa es la gran batalla de esta legislatura. Ellos han admitido la renovación, pero el Consejo General del Poder Judicial, y ya veremos a ver si tenemos renovación o no tenemos renovación del Poder Judicial. Y vamos a las próximas elecciones todavía con el Consejo del Poder Judicial sin renovar. Cual sería escandaloso, mal, potencialmente peligrosísimo, porque si no se renueva después de las próximas elecciones, va a ser muy difícil renovar, porque va a ser muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, tenemos ahí un poder al que no le prestamos mucha atención en el momento constituyente, nunca pensamos que podía ser un riesgo para la democracia española, y sin embargo, en la práctica se está convirtiendo en el obstáculo y en el instrumento de la derecha de defensa de lo que fue el régimen de Rajoy, ¿no? Rajoy consiguió hacer la interpretación más reaccionaria de la Constitución en el año 78, la impuso, y todo lo que está haciendo es intentándose defender que no se cambie esa interpretación reaccionaria de la Constitución española que se hizo en el 78, y ahí está teniendo al Poder Judicial detrás, apoyándolo, incluso como elemento. Entonces, este es ahora mismo uno de los... no era el problema que nosotros pensábamos cuando se hizo la Constitución, que podría llegar a tener la magnitud que está teniendo. Se está convirtiendo en un problema terrible, posiblemente en el problema más grave con el que tenemos que enfrentarnos en este momento para poder avanzar, para que realmente se puedan ir tomando las decisiones que democráticamente y progresivamente se tienen que tomar en este país, y levantando hipotecas que todavía tenemos del régimen del general Franco, ¿no? Entonces, esta es la realidad en la que ahora mismo nos encontramos, y por lo tanto el Poder Judicial, que parece que no lo es poder, se ha convertido en un poder de una importancia verdaderamente extraordinaria. Y esta es una asignatura pendiente, que ya veremos a ver cómo conseguimos superarla, cómo conseguimos aprobarla, porque si no la aprobamos, es la propia democracia, el propio sistema democrático el que puede resentirse de una manera muy significativa. Bueno, pues esto es lo que yo quería decir.